Hace apenas unos meses, una modelo apareció en la revista Vogue. Tenía pelo rubio, una piel resplandeciente, una sonrisa brillante y llevaba un vestido de Guess que le quedaba, no te voy a mentir, divino. Pero hay un pequeñísimo detalle. Esta modelo no existe, bueno, al menos no en la vida real. Es creada 100% por inteligencia artificial. Cuando la gente se enteró, todo el mundo se enojó. Mucha gente que tenía suscripciones de toda la vida cancelaron sus suscripciones. Otros, como la doctora Jade Masolli del Center for Sustainable Fashion, se preguntan si este no es un truco más de las marcas para vender mientras aplastan el talento creativo. Pero Forbes dice que no, que es simplemente que el asunto de la moda está cambiando. ¿Y sabes qué? Tal vez todos tengan razón. Porque en este momento, mientras tú y yo hablamos, la inteligencia artificial no está esperando entrar a la casa de la moda. Ya entró, ya se sentó, ya abrió la nevera, ya se fumó un puro, ya metió mano a todo, ya está cambiando todas las cosas. Desde cómo se diseñan las prendas y cómo se fabrican, hasta quién las modela y cómo las compramos. Soy Nita y hoy vamos a hablar de algo que tiene con pánico a muchas personas. ¿Sobrevivirá la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial? Vamos allá. Según un reporte de McKinsey del 2024, se dijo que el 73% de los ejecutivos creen que la inteligencia artificial es una prioridad para sus empresas. Para este momento, el mercado de la inteligencia artificial en la moda estaba valorado alrededor de 1.99 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto se espera que valgan en el 2033? 39.71 mil millones de dólares. Si hacemos las matemáticas, eso es un crecimiento del 39% anual. Es una explosión, un tsunami. Es bueno, básicamente como si la moda dijese: olvídate de todo lo que sabías hasta el momento, de ahora en más vamos a hacer las cosas completamente diferentes. Pero ¿qué significa esto realmente? No son solo números y gráficos en la pantalla. Significan que la forma en que se crea, se vende y se consume está cambiando. Empecemos por el asunto del consumo, ¿sí? Fíjate en Zara, por ejemplo. Resulta que Zara no es solo una tienda de fast fashion. Es básicamente una máquina de inteligencia artificial disfrazada de tienda boutique. Entre 2023 y 2024, las ventas de Zara aumentaron un 7.1%. ¿Esto a qué se debe? La razón de este crecimiento es que utilizan a la IA para predecir lo que tú vas a querer antes de que tú lo sepas. Sus sistemas analizan datos de venta, tendencias en redes sociales, patrones del clima y hasta qué colores están de moda en TikTok. Ok, esto puede sonar un poco a un simple estudio de mercado, ¿no? Que no está mal. Digamos que optimizamos el trabajo manual sin arriesgar del todo la creatividad humana. Pero, ¿y si no? H&M lo está haciendo un poco diferente. Está creando gemelos digitales de modelos reales. Cuando digo gemelos digitales no me refiero a una foto editada. Me refiero a que toman miles y miles de fotografías desde distintos ángulos de una modelo, con diferentes luces, en movimiento, capturando hasta sus lunares, sus pecas, sus patrones de movimiento. Una modelo llamada Vilma Soberg fue la primera en ver su gemelo digital. ¿Y sabes qué dijo? Es una foto de mí, pero no soy yo. Ni siquiera su novio pudo notar la diferencia. El objetivo de H&M es utilizar estos gemelos digitales en contenido publicitario sin la necesidad de tener sesiones fotográficas físicas. Sin fotógrafos, sin maquilladores, sin estilistas. Sin la modelo presente. Y después de una prueba piloto en los países nórdicos que demostró que se aumentó un 24% la tasa de clics y se redujo un 45% los costos de producción, esto se expandió a Estados Unidos y a Japón. Entonces sí, funciona. Desde el punto comercial funciona perfecto. Desde el punto de vista humano, ahí ya entramos en otra conversación, que ahora vamos a entrar, pero primero quiero darte otro ejemplo más. Balenciaga. Porque claro, si alguien iba a hacer algo controversial con la inteligencia artificial, iba a ser Balenciaga. En su desfile de otoño 2024 en Paris Fashion Week, Demna, su director creativo, creó algo realmente impactante. Imagina entrar en un lugar donde el techo, el suelo, las paredes, todo está cubierto de pantallas gigantes. Y estas pantallas muestran paisajes que se transforman en tiempo real. Bueno, no lo tienes que imaginar tanto porque aquí te muestro cómo funcionó el show. Empezaban con imágenes de Islandia, Groenlandia, Montana, el desierto del Sahara, y luego lentamente estos paisajes se distorsionaban y se convertían en representaciones del mundo digital. Flores regenerándose, imágenes infinitas como un feed de Instagram sin fin. Y al final,
estática blanca. Según Niklas Bilstein-Saar del estudio SAV, quien lideró el proyecto creativo, la instalación contenía más salidas de videos que el MSG Sphere de Las Vegas, ensamblado en una fracción del tiempo. Para que te hagas una idea, el Sphere luce así. Entonces ya no podemos decir, la IA es una herramienta de fondo. No. Ya está en la pasarela atrapando más miradas que la ropa o las mismas modelos. Ya está en las revistas más importantes del mundo. Pero, ¿a qué costo? Sarah Sif es una ex modelo que empezó a trabajar en Nueva York a los 14 años. Hoy mismo es directora ejecutiva del Model Alliance, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de las modelos. Y cuando le preguntaron sobre el uso de modelos de IA en Vogue, dijo esto: las modelos de e-commerce son las más vulnerables de la automatización, y ese es el trabajo que les da seguridad financiera a la mayoría de las modelos. No es el trabajo glamoroso de las pasarelas, pero es el pan de cada día. Ella habla de modelos que ves en Zara Online, en los catálogos de H&M, modelos que aparecen en anuncios de Instagram. Esos y esas modelos son modelos de e-commerce y son los primeros en la línea del fuego. Jeanette Bobel, otra modelo y fundadora de la organización YE, fue más directa cuando habló acerca del anuncio de Guess con la modelo IA de Vogue. Dijo: Vogue es vista como la corte suprema de la industria de la moda. Cuando algo aparece en Vogue, la moda está haciendo una declaración, y la declaración fue: los humanos son opcionales. Dolió decirlo. Pasamos años, literalmente años, luchando por ver cuerpos diversos en la moda, por ver diferentes etnias, diferentes edades, diferentes tallas, cuerpos reales, personas reales. Y ahora, con tan solo un clic, las marcas tienen acceso a modelos que nunca envejecen, no se cansan, nunca tienen un mal día, siempre tienen el cabello perfecto. Esto es genuinamente interesante porque, aún hablando de todo el avance de la tecnología y tal, siempre volvemos a la cuestión moral. Digo, ¿podrías decirme por qué la modelo de IA para Guess es rubia, blanca, delgada y para muchos considerada perfecta? La compañía que las creó se llama Serafín Valora. Está dirigida por dos arquitectas, Valentina González y Andrea Petrescu, con sede en Londres. Ellas explicaron que no hay limitaciones técnicas para generar modelos de IA diferentes, pero aún así siguen fabricando modelos de IA convencionalmente atractivas porque es lo que las empresas piden. Vamos, que están creando lo que vende. Y lo que vende aparentemente sigue siendo un estándar de belleza que ya conocemos demasiado bien. Demasiado perfecta, demasiado irreal, demasiado imposible. O sea, bien, como si no tuviéramos suficiente ya con los estándares de belleza irreales que nos imponen, ahora tenemos que medirnos con chicas que ni siquiera existen. Genial, una idea brillante. Durante años, y cuando digo años me refiero a décadas, de activismo, de movimientos sociales, de mujeres luchando por ser vistas, reconocidas. Luchamos por la diversidad, en la moda también, por inclusión, por cuerpos reales, rostros reales, historias reales. Rachel Tashan del Washington Post lo dijo mejor que yo. Durante los últimos 5, incluso 10 años, ha habido un gran impulso, incluso desde la cima de la moda en estas grandes casas de diseñadores, por diversificar a las modelos. Y parece que la combinación de drogas como Ozempic y la introducción a la IA está haciendo que estas conversaciones desaparezcan. Porque ahora, en lugar de contratar modelos diversas, las empresas lo que hacen es, con un clic, generar una modelo digitalmente perfecta. Una que nunca envejece, nunca gana peso, nunca reclama un salario justo ni derechos laborales. Es conveniente, ¿qué puedo decir? Es conveniente desde el lado corporativo. Todo esto es más barato y no importa tanto la sustancia como importa la cantidad. Las empresas necesitan vender y ante una aparente recesión hay que reducir costos, parece que cueste lo que cueste. Pero como siempre, la historia tiene dos caras. Sé que hasta ahora esto va sonando un poco apocalíptico. Tipo, el fin está cerca, todos vamos a perder nuestros empleos, la creatividad humana va a morir. Pero respiremos un poco, porque sí creo que hay otro lado en esta moneda. Mientras algunas personas están perdiendo su trabajo, hay otras personas que están aprovechando a explorar su creatividad y otra línea de mercado que puede abrirse paralelamente a el arte generativo o el uso de las imágenes elaboradas con IA o modelos
artificiales. También hay otras personas que están trabajando junto a la IA para generar otras soluciones. Gemma Diauria, socia senior de McKinsey, dijo algo en una entrevista que me hizo pensar. Ella señaló que hasta el 25% del potencial de la IA va a venir del lado creativo. Y explicó que una de las cosas más fascinantes de esta industria es la combinación de artesanía con creatividad y visión comercial. Según ella, hay mucho que puede hacer la IA para mejorar los aspectos creativos. Básicamente dice que usen la IA para generar miles de variaciones y tú como humano creativo decide cuál es la mejor. Porque sí, la IA genera opciones basadas en su enorme base de datos. Recopila cosas que ya existen y parte de ahí. Pero si tú quieres algo realmente genuino, no hay mejor base de datos que la que tú llevas en la cabeza. Porque cuando tú creas, no solo estás tomando de lo que conoces o lo que ya has visto, también creas desde lo que has soñado, sentido o lo que piensas o sientes acerca de la vida y el universo. Es una base de datos infinita. Ya hay mucha gente usando el approach de generar variaciones con la IA y después elegir cuál funciona mejor. Por ejemplo, Norma Kamali, una leyenda en el mundo de la moda. Tiene 57 años de archivo de diseños de moda y recientemente trabajó con el estudio de IA Maison Meta para entrenar una modelo de inteligencia artificial basándose en este archivo. Lo que hace la IA es generar bocetos frescos y conceptos de prendas que reviven estilos icónicos de su carrera. Y ella sigue guiando todo el proceso creativo. La IA no es que está diseñando, está asistiendo al universo de ideas que tiene Kamali en su cabeza. No sé qué opinan ustedes. Puede haber una gran diferencia ahí. Y luego está Stella McCartney. Dios mío, esta mujer. Si no la conoces, déjame darte un resumen de ella. Es la hija de Paul McCartney. Sí, ese Paul McCartney. Y desde que lanzó su marca en 2001, ha sido una pionera absoluta de la moda sostenible. Nunca ha usado ni pieles, ni plumas, ni cuero en ninguno de sus diseños. Nada de origen animal. Y ahora, según ella, está usando la IA para hacerlo aún más sostenible. Su colección de verano 2024 fue un 95% de materiales conscientes. Eso la posiciona como la colección más sostenible hecha jamás. Y parte de ese éxito se debió a una tecnología llamada BioPure, que combina reciclaje ecológico basado en enzimas con IA para generar un poliéster reciclado y reciclable. Es una de las personas que está tomando la inteligencia artificial y tratando de hacer algo bueno con ella. Y sí, suena irónico y toda la cosa, pero a su vez brillante, porque al final del día Stella McCartney no está usando la IA para reemplazar a sus diseñadores, sino que la está usando para que todo el proceso sea más eficiente y sobre todo más ético. El talento humano es necesario y la IA no es mala en sí misma. Depende de cómo la usemos, pero la forma en la que la estamos usando dice mucho acerca de nuestras prioridades como sociedad. Y francamente no se ve bien. Pero antes que te deprimas completamente, déjame recordarte que a pesar de todo, a pesar de los números abrumadores, a pesar de las tendencias, a pesar de la automatización galopante, hay una cosa que la IA, por más que lo intente y lo intente, nunca, pero nunca podrá replicar: el vivir. Porque la IA puede analizar millones de imágenes de moda, identificar patrones, mezclar estilos y generar variaciones infinitas. Pero no puede tener una infancia, no puede sentir nostalgia por el armario de su mamá, no puede experimentar amor, rabia, esperanza o ese sentimiento raro que tienes cuando encuentras una prenda que te hace sentir como tú misma, pero mejor. Y esas emociones son lo que hace que la moda sea moda y no solo ropa. Un tecnólogo de arte llamado Paul Mouginot intentó explicar cómo esto es común en la moda, porque se pueden crear imágenes que parecen genuinas editoriales. Pero precisamente esa palabra, parecen, es lo que más me importa resaltar aquí. Porque aceptamos que no son genuinas, son simulaciones, copias huecas de algo montado sin esfuerzo solo para masificar el producto. Y la gente puede sentir esa diferencia. A veces cuando estoy en la cama scrolleando en TikTok, me encuentro con una cantidad absurda de videos generados por IA. Algunos están tan bien hechos que yo misma me confundo y tengo que mirarlo 2 veces. Entonces me meto en los comentarios, veo que la gente se da cuenta y eso me alivia. Sí, hay mucho contenido diseñado para generar rage bait y engagement. Pero hey,
Todavía hay gente común y corriente que puede frenar un segundo, mirar y al menos en su subconsciente decir, me importa más lo que es real y como esto no lo es, no importa qué tan bello sea, lo voy a catalogar como no real. Tal vez no puedan explicar exactamente qué es lo que está mal, pero se siente y eso es lo que importa. Hay una razón por la que la gente sigue yendo a conciertos en lugar de escuchar una canción mezclada perfectamente en Spotify. Hay una razón por qué la pintura original de Frida Kahlo vale millones y una copia en una tienda vale 20. Hay una razón por qué el suéter tejido por tu abuela tiene más valor que uno que compraste en Zara. Anhelamos conexión y la conexión verdadera necesita que haya alguien del otro lado, que haya vivido, sentido, sufrido, amado. Y la IA puede crear imágenes hermosas, no lo niego. Puede optimizar procesos y hacer que todo sea más rápido y eficiente. Sí, pero solo los humanos podemos hacer algo que sea realmente significativo. Y eso, amiga, amigo, es algo que el algoritmo no puede replicar. No. Y si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y atención. Esta es una conversación que va a durar mucho tiempo. En este canal exploramos el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, en el trabajo, en la cultura, en la música, en el arte, en la moda. Así que si te gustó el video, te invito a suscribirte, dale like, compartilo y bueno, nos vemos en el próximo.